Hola a todos, en esta ocasión vamos a trabajar con las medidas de dispersión para datos simples o datos agrupados. Las medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, solo describen el centro de los datos, pero no nos dicen nada acerca de la dispersión o separación de estos datos respecto a un valor central como lo es la media aritmética. Y en ocasiones es muy importante conocer qué tan dispersos, qué tan separados se encuentran esos elementos. Y esto se consigue con las medidas de dispersión o variabilidad. Los valores de las medidas de dispersión nos permiten saber si los datos se encuentran estrechamente agrupados o si se encuentran ampliamente dispersos o si son iguales. Para ello vamos a identificar en primer lugar lo que es la desviación media. La desviación media de un conjunto de datos es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía, de lo que se separa cada valor con respecto a la media aritmética. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Dm, que es desviación media, es igual el valor absoluto de la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones entre el total de datos. Y vamos a identificar algunos elementos como lo es x barra, la media aritmética, x1, x2, x3 hasta xn, que son los datos, x sub j, que es cada uno de los datos, n, que es el total de datos con los que vamos a trabajar. Desarrollemos un ejemplo de cómo calcular la desviación media. Para ello tenemos los siguientes datos, los números 2, 4, 6 y 8. Vamos a calcular la desviación media respectiva. Por acá tenemos los datos, lo voy a colocar en una columna. También lo puede hacer horizontalmente y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Con esos datos vamos a hacer el cálculo de la media aritmética. Recordemos cómo calculamos la media aritmética, como son poquitos datos. Vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el total. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 4. La sumatoria nos da 20. 20 entre 4, esto es 5. ¿Para qué nos sirve ese valor? Nos sirve para calcular la desviación. ¿Qué es la desviación? Es la diferencia que hay entre cada uno de los valores y la media aritmética. ¿Quién es el primer valor? El primer valor es 2. A 2 le quitamos la media aritmética que es 5. ¿Cuánto nos da? Nos da menos 3. A 4 le quitamos la media aritmética que es 5. Nos da menos 1. A 6 le quitamos la media aritmética que es 5. Nos da como resultado 1. Y el último valor, 8 menos 5, eso es 3. Cuando ya tenemos esos elementos, vamos a calcular el valor absoluto de cada una de esas desviaciones. ¿Para qué nos sirve el valor absoluto? Para representar esos resultados positivos. Valor absoluto de menos 3, eso es 3. Valor absoluto de menos 1 es 1. Valor absoluto de 1 es 1. Valor absoluto de 3 es 3. Ahora sumamos todos los datos. 3 más 1 más 1 más 3 y eso nos da 8. Ya con ese resultado vamos a hacer el cálculo que corresponde a la desviación media. ¿Cómo calculamos la desviación media? Esta es igual al total de datos o la suma de datos de los valores absolutos de las desviaciones entre el total de datos. ¿Cuánto nos da la sumatoria? 8. Entre total de datos, 4. Eso es 2. Por lo tanto, la desviación media para esa serie de datos es igual a 2. De igual manera, para los datos simples vamos a calcular
lo que es la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, que son los valores que corresponden a las medidas de dispersión. La varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión o variabilidad, es decir, nos indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de la varianza y la desviación estándar son diferentes, tanto para una muestra como también para una población. Bien, vamos a calcular las fórmulas para la varianza y la desviación estándar. Entre ellas hay una pequeña variación. Vamos a empezar con la nomenclatura y en este caso es para la población nosotros vamos a utilizar sigma cuadrado. Para la desviación estándar únicamente vamos a utilizar sigma. Para la media vamos a utilizar mu. Mientras que cuando estamos hablando de muestras, para la varianza usamos S al cuadrado, para la desviación estándar S y para la media X barra. ¿Qué otra diferencia tenemos? Cuando estamos trabajando con la población, vamos a utilizar N mayúscula que corresponde al total de datos. Pero si estamos trabajando con una muestra, a N, que será el total de datos, le vamos a quitar 1. Tengamos muy bien en cuenta eso porque al momento de desarrollar los ejercicios, si dejamos N mayúscula va a diferir con el resultado. En este momento vamos a desarrollar un ejemplo donde vamos a calcular la varianza y la desviación estándar para la serie de datos. Es importante mencionar que cuando hagamos el cálculo es necesario previamente calcular las desviaciones y también lo que corresponde a la media aritmética. Bien, tenemos la serie de datos 1, 3, 5, 7, 9 y hace énfasis la indicación sabiendo que corresponde a una muestra. Bien, tenemos los datos. Los voy a colocar en columna para que se vea más ordenado. Y ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero es calcular la media aritmética. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Sumando todos los datos y dividiendo entre el total. Sumamos 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Obtenemos que es 25. 25 entre 5 nos da como resultado 5. ¿Para qué nos sirve la media aritmética? Nos sirve para calcular la desviación. Ahora vamos a calcular la desviación. Ya lo tenemos en la tablita. Recordemos, así como lo hacíamos al inicio, 1 menos la media que es 5. Esto es igual a menos 4. 3 menos 5 igual a menos 2. 5 menos 5, esto es 0. 7 menos 5 es 2. 9 menos 5, 4. Sumamos los datos y obtenemos que eso es 0. Cuando ya tenemos las desviaciones, ahora vamos a elevar al cuadrado cada una de esas desviaciones. Esto es menos 4 al cuadrado, 16. Menos 2 al cuadrado, eso es 4. 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado, 4. Y 4 al cuadrado es 16. Ahora sumamos toda la columna. ¿Cuánto nos da? Nos da 40. Vamos a hacer el cálculo de la varianza. Como vamos a calcular la varianza es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, en este caso es 40, entre n menos 1. Si fuera población, fuera entre n, pero como estamos trabajando con una muestra, es n menos 1. ¿Quién es n? Total de datos. ¿Con cuántos datos estamos trabajando? Con 5. 5 menos 1, 4. Vamos a dividir 40 entre 4 y eso es 10.
10 corresponde al valor de la varianza. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La calculamos la calculamos sacando la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De la varianza. Ahora hacemos el cálculo. Tenemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 10. ¿Cuánto es eso? Eso es 3.16 y lo vamos a aproximar a 3.2. Si lo comparamos con la media aritmética, tenemos una separación respecto a la media aritmética de 3.2. Bien, agradecer la atención y hasta el próximo video.